Salutacions, benvinguts a la tribuna comarcal des de la Safor Valldigna per a les comarques centrals, per a també la Marina Alta, la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés i gran part de la Ribera. Avui anem a parlar també de coses que estan al nostre voltant i que són importants. Tenim un espai que s'acaba d'obert nou, l'espai d'eixe toque de queda, del possible confinament que estan ja vivint a països a Europa, com França i Anglaterra, a una que altra comunitat que també demana un confinament domiciliari com és Astúries, així al nostre país, una expansió del virus molt important en les últimes dates i, per tant, una situació complicada una vegada més que se'ns presenta. I per a parlar-nos avui al voltant d'aquestes qüestions tenim a Eloi Pomar. Eloi, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. I també està amb nosaltres Antonio Agustí, el seguidor enfermero y sindicalista por parte del UGT en enfermería. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Paco. Quiero comenzar. Seguro que habéis visto los altercados que ha sufrido el país. Hemos visto infinidad de vídeos saqueando tiendas, teniendo enfrentamientos con policías, incluso policías heridos, mucha gente detenida en varios puntos de España. Esto, más allá de la situación, incluso del alentar ese tipo de situaciones por parte de políticos, ¿consideráis que puede ser algo que se vaya a ir, pues diría de alguna manera, promulgando por este país de una manera indiscriminada, Antonio? Estas prácticas deben ser erradicadas de raíz, de alguna forma. Con el problema enorme del COVID, si estamos azuzando de partidos de extrema derecha, de partidos de izquierda a lo peor, que los jóvenes se movilicen y ataquen a la sociedad, porque es un ataque a la sociedad, para acabar con el confinamiento y las medidas que el gobierno, no solamente de España, sino de toda Europa, está poniendo en marcha, se están agrediendo ellos mismos, porque son jóvenes que van a padecer la enfermedad, y van a fastidiar encima los pocos negocios que están abiertos. Hay que erradicarlas enormemente. Y lo que no se puede tolerar, que ningún político de ninguna ideología pues defienda o azuce estos movimientos para atacar al gobierno. Eso es intolerable. Y no se puede aguantar. O sea que hay que erradicarlas radicalmente. Eloy, imagino que también habrás visto esos vídeos que han estado este fin de semana de alguna manera paseándose por internet y por las redes sociales, donde hemos visto saqueos, bueno, que al final no sabemos si son delincuentes, o no sabemos, no, son delincuentes porque si uno va a manifestarse lo hace en torno a por aquello que cree. Si al final acaba robando, obviamente es porque es un delincuente. Sí, a mí me gusta reflexionar sobre a quién beneficia los actos vandálicos de esta pasada semana. Y obviamente a cualquiera que esté en contra del gobierno actual le beneficia, porque transmite una incapacidad para controlar la situación que probablemente no es natural, sino que ha sido forzada. Y a mí me gustaría recordar a los espectadores que las primeras investigaciones demuestran que estaban vinculados militantes y grupúsculos de extrema derecha. Es obvio, creo, porque hay muchas pintadas en contra de los judíos cerca de las zonas donde ha habido altercados, y no creo que no es propio de la izquierda hacer pintadas, y con esto no quiero criminalizar la derecha ni la extrema derecha, pero es cierto que se ha averiguado que había grupos de extrema derecha fomentando estos actos. A grandes rasgos y analizándolo en un aspecto global, la teoría del shock de Naomi Klein habla de que tras un impacto económico como el que estamos viviendo, se busca generar un impacto social para que el temor en la sociedad crezca y sea mucho más fácil y manipulable. ¿Cómo? Mediante la imprescindible represión policial o incluso con la intervención del ejército y la pérdida de libertades que comportaría cualquier persona a cambio de sacrificar su seguridad. Yo creo que esto es anecdótico, que obviamente hoy en día hay medios para detener al máximo número posible de gente que estaba cometiendo, yo creo en estos momentos, esos delitos, y se debe acatar así, porque son dos actos
que no se pueden permitir, pero entendamos que no son generalizados. Y yo no estoy dispuesto a que este sea el tema de la semana cuando hay otros muchos temas más importantes, como es la inversión en sanitarios otra vez necesaria y otras cosas muchas que creo que esto emborrona un poco lo que es la actualidad real y es más una anécdota. Anécdota que al final se ha saldado con heridos importantes también en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un gran número de detenidos en muchos puntos. También ha habido un chaval de Logroño que también ha destacado por ir a ayudar a limpiar las calles, indicando que su madre pues era también barrendera en este caso de Logroño, y que junto con sus amigos fueron un poco a decentar lo que se había hecho mal. Quizás a veces se apuntan también, en muchos casos, Antonio, se apuntan ya delincuentes a ponerse en primera fila por acabar de hacer maldad, y eso acaba un poco destrozando o rebotando cualquier tipo de manifestación. Mira, cuando ha habido alguna repulsa de los jóvenes o de la ciudadanía en contra a un acto político de cualquier gobierno, han habido concentraciones, quema de contenedores, de coches, que no lo defiendo, pero ha ocurrido, eso sí. Pero cuando empieza el saqueo de tiendas y todo esto, ya denota algo más diferente. Lo que ha comentado el compañero tiene razón. O sea, estamos en la dicotomía o libertad, o sea, libertad o seguridad. Y todo esto hace inclinar la balanza que casa perfectamente con el estado que estamos políticamente hablando de pérdida de libertades, porque queramos o que no, el confinamiento nos resta libertades. Nos resta libertades porque las ofrecemos de alguna forma para preservar nuestra salud. Esto se casa perfectamente con, dice, bueno, más violencia, más saqueos, pues vamos a hacer el estado de sitio. Así, a la cafre, como con Franco. Sacamos al ejército de la calle y se acabó. Y poco a poco vamos a conseguir, a lo mejor, una seguridad, pero perdiendo absolutamente toda la libertad. Y eso es intolerable, no podemos llegar ahí. Tenemos que conseguir que en un corto espacio de tiempo retrotraer esta situación del COVID-19 a la normalidad más normal y que sea una enfermedad vírica perfectamente superable y que los ciudadanos podamos ya hacer pues una vida absolutamente normal, como hay teorías epidemiológicas por ahí. Eloy, tú has apuntado en muchas ocasiones en torno a esta teoría muchas veces del caos, y en torno a libertad o seguridad. Pero es cierto que desde el año 2001, cuando ocurrieron los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, empezó a coartarse las libertades de una manera clara. Cámaras se multiplicaron en calles, en centros de ciudades, con seguimiento incluso facial, etcétera, etcétera. Y ahora estamos viendo estas circunstancias revueltas en España, en otros puntos también de Europa, donde la gente no está de acuerdo con esos nuevos confinamientos, o al menos confinamientos experimentales. Vamos a ver, y luego hablaremos sobre si al final pensáis que va a haber un confinamiento de 15 días en nuestro país. Pues como tú bien dices, Paco, Londres, por ejemplo, se ha convertido en la ciudad con más cámaras vigilantes del mundo. Y no es casual que Boris Johnson ha aprovechado la actual coyuntura para proponer una ley de carta blanca a los colaboradores y espías de las fuerzas de seguridad de Gran Bretaña. Y es un tema que es bastante delicado porque se ha demostrado que muchos informadores del gobierno británico asesinaron, no digo miembros, digo informadores del gobierno británico, asesinaron, por ejemplo, en Irlanda del Norte y quedaron impunes gracias a la normativa del Reino Unido sobre la protección a informadores o informantes. Yo creo que Estados Unidos es un país que nos marca tendencia, y desde septiembre, yo creo, desde el fatídico septiembre del atentado de las Torres Gemelas, el control digital se ha disparado y se está justificando, y es difícil no justificar actos de violencia para combatir a los violentos. Pero al final hay una frase de Nietzsche que me encanta y es importante recordarla, en mi opinión, es: el hombre que lucha contra monstruos debe tener cuidado de no acabar siendo como uno de ellos. Porque si nos convertimos en monstruos, no creo que nosotros seamos mejores que ellos. Y en estos momentos estamos empezando otra vez
a buscar excusas para perder libertades, y yo creo que Gran Bretaña está siendo en estos momentos el primero en dar los pasos siguiendo la estela de Estados Unidos, pero Francia parece que se está acercando y no me gustaría que España siguiera este camino. ¿Quieres apuntar también alguna cosa? Mira, es que si comentamos lo de Estados Unidos, la violencia que ha habido por el asesinato, que hay que decir así, de personas negras, por la violencia policial excesiva, tiene muy fácil gatillo la policía de Estados Unidos, resulta que el presidente, que en mi opinión ojalá no salga reelegido, pues está diciendo que va a sacar al ejército para la represión de esas terroristas de casa, de andar por casa en absoluto. Cuando lo que están protestando seguramente es porque matan gratuitamente a un negro por ser negro o por pensar que lleva un arma, pero que hay otra forma de reprimirlo. Eso sí se extiende al resto de Europa, que las fuerzas represivas en Europa son mucho más pacíficas, más tranquilas o están más judicializadas de alguna forma, pues puede ser enormemente peligroso para la ciudadanía. ¿Qué os parece, Eloy, Antonio, la posibilidad, porque ya lo estamos viendo en Francia, en Inglaterra, esos confinamientos más severos, confinamientos domiciliarios, eso sí, manteniendo colegios abiertos, pero no comercios, bares, restaurantes, todos los comercios cerrados, o sea, la gente luego a su casa, después de dejar al niño en el colegio? ¿Qué os parece incluso aquí en España? Asturias ya ha pedido también al Estado ese confinamiento domiciliario, pero al parecer el ministro Illa decía que no estaba del todo de acuerdo y que pensaba que las medidas que tenían ahora mismo eran suficientes. Vamos a llegar al punto en que ahora, por aquello de salvar luego la Navidad, nos confinen 15 días. ¿Qué pensáis? Eloy. Pues yo, respecto a los colegios, no acabo de entender por qué continúan abiertos si se cierra todo lo demás. Yo siempre he opinado que los colegios son pequeñas discotecas donde hay intercambio de virus de siempre. Yo creo que el que tiene hijos sabe que sus hijos se enferman en gran medida en los colegios, y actualmente ocurre lo mismo. Es decir, los mayores focos de contagio actualmente están siendo los colegios e institutos. Y no digo ninguna barbaridad, conozco de lo que hablo y sé que las pruebas de PCR en alumnos de colegio están siendo masivas, y no es grato para unos padres tener que confinarse porque hay positivos en su clase y su hijo tenga que hacerse un PCR, que no es una prueba cómoda, y además, aparte de la comodidad o incomodidad, es la pérdida de eficacia o de tu posible puesto de trabajo porque tengas que confinarte. Entonces, si se cierra todo menos los colegios, que me expliquen por qué. Si no se cierra todo, yo me parece que tienen que explicar también por qué. Es decir, mientras se argumente, lo veo incluso entendible, porque probablemente decidan lo que decidan, alguien les dirá que lo ha hecho mal y probablemente los contagiados seguirán aumentando, y decidan lo que decidan, la gente dirá que se han equivocado. Pero si argumentan por qué toman una decisión, que ese ha sido uno de los grandes defectos de este gobierno, que ha habido una falta de argumentación de sus decisiones. Yo creo que si argumentan por qué no cierran Asturias, y probablemente dentro de 15 días si lo decidan, pues me gustaría saber de por qué. Si es para salvar la Navidad, ¿qué quieren decir? ¿Que en la Navidad no nos vamos a contagiar? Es probable que sí. Entonces, es difícil decir lo que decidan, probablemente se equivoquen, pero yo les exijo como ciudadano que argumenten lo que están haciendo, ¿vale? Que no sea una rumorología de no, es por la Navidad, para que podamos tener Navidades, ¿no? ¿Qué estrategia hay? El confinamiento todo durante 15 días para que luego durante las Navidades nos volvamos a contagiar y el día 7 de enero vuelvan a confinarnos. Pues que lo expliquen. Antonio. Mira, yo lo primero que me gustaría señalar, es que estamos ante un virus que casi nadie sabe cómo va a actuar y cómo está actuando. Ni la misma Organización Mundial de la Salud.
está diciendo normas y cambiando estas normas casi día sí y día no. Hay epidemiólogos estadounidenses e ingleses que están diciendo que de alguna forma se debe procurar proteger a los ciudadanos que son más sensibles a la enfermedad. ¿Quiénes son? Las personas mayores, los enfermos crónicos, que esta enfermedad, este virus, les puede producir la muerte. Y dicen, y a lo mejor es una anatema decir esto, que el resto de población debe de hacer una vida más o menos normal. Que contagio no significa sufrir la enfermedad. Seguramente si nos hiciéramos PCRs, los 40 y pico millones de españoles, sabrían que a lo mejor 20 millones o 15 o 30 millones han pasado la enfermedad o tienen la enfermedad pero no la están sufriendo de alguna forma. Que no es sinónimo de pasar la gripe como morirse, por ejemplo. O sea, un poco buscando, digamos, la infección de rebaño. Sí, exacto. O sea, para que de alguna manera pues la gente se vaya. Es un poco lo que ha pasado este verano. Este verano era la gente joven la que estaba infectada y eran todos asintomáticos. En el hospital apenas había gente. Ahora hemos pasado ya en una etapa que sí que hay gente en el hospital, hospitalizada, tanto también en UCIs, que en España también las UCIs empiezan a tener una presión sanitaria importante. Pero, por ejemplo, en nuestra ciudad, el pasado viernes hubieron 84 infectados, de los cuales 12 brotes en toda la comarca de la Safor. De esos 12 brotes, bueno, pues mucha gente se impulsó de nuevo también en las intervenciones dentro del hospital y de UCI. El pasado domingo hubieron 9 brotes más. O sea que el tema está bastante descontrolado a priori. El Sanidad, después de decirles a los ayuntamientos que estábamos en nivel 3, luego lo desmintió en un comunicado, pero los ayuntamientos pusieron que estaban en nivel 3 y por lo tanto cerraban parques, jardines, lo he hecho también a una población, a una capital de comarca, en las comarcas centrales también. Entonces, con todos estos datos, la situación sigue siendo de incertidumbre, de no saber exactamente qué es lo que puede pasar, y estamos a la espera de si confinan o confinan, se toman más medidas, de nuevo, y más incertidumbre. Yo sigo pensando que había que proteger a la población sensible de verdad, de alguna forma. Que la inmunidad de rebaño tiene que ocurrir, ocurrirá. Ocurrirá que la gente habrá pasado a lo mejor unos días con dolor de garganta, se tomará paracetamol, un antigripal, y no pasará nada más. Hay que proteger a las personas que puedan ser sensibles por sus patologías, por su edad, a este tipo de enfermedad que le pueden procurar la muerte, y hay que decirlo. Pero que quizá, según dicen estos epidemiólogos ingleses y americanos, esta inmunidad de rebaño se tiene que producir y va a ocurrir, y que estas personas normales y sanas podrían hacer una vida normal. Y según estos señores, dicen que tenían que estar abiertas las cafeterías, los cines, etcétera, etcétera. Si era una animalada, sonará muy mal, pero tiene su cierto razonamiento comparado con lo que estamos diciendo. ¿Se puede paralizar el país? Sí. Lo aislaremos y pasará. Pero hasta que no se erradique el virus con la vacuna pertinente, si lo hacemos durante 15 o 20 días, la curva baja perfectamente. Empezamos en Navidades, ¿quién te dice que a partir de Reyes o después no se va a subir la curva otra vez? No, sí, prácticamente será seguro que sea así, mientras no tengamos una vacuna que pueda un poco regularlo. Pero la vacuna tampoco quita la enfermedad. La vacuna va a hacer que, obviamente, muchísima gente no fallezca, pero la enfermedad va a seguir estando ahí. Eloy, ¿qué piensas a este respecto? La inmunidad de rebaño, yo siempre he creído que o por inutilidad o por objetivo del gobierno era la mejor opción que tenían. Y sí que es verdad que si los expertos rusos hablan hoy en día de que como mucho la inmunidad de rebaño dura 6 meses, pues yo creo que España, por desgracia, no es un país con soberanía monetaria. Dependemos de la Unión Europea para financiarnos y las medidas que debemos tomar deben estar muy, no solo desde el punto de vista sanitario, sino desde un punto de vista económico, casi no diría que es más importante el dinero que la vida, porque no es verdad, pero que tiene que estar muy equilibrado, porque el país no tiene la capacidad económica para decidir de forma independiente. Es decir, si se demuestra que el 80% de las personas que sufren esta enfermedad
la sufren de una forma prácticamente que no tiene más allá de un virus, de una gripe, probablemente viene la segunda parte. ¿Por qué no se ayuda financieramente a ese grupo de población más afectado o que podría estar más afectado y se pone medidas y propuestas concretas para que estas personas no se vean tan afectadas? Porque el confinamiento total de la población, lo único que estamos haciendo es alargar la agonía económica de un país que está hundido en estos momentos, y hasta que la futura, no sé si llamarle vacuna o vacuna temporal, porque solo dura 6 meses esa vacuna, ya que las mutaciones y la inmunidad solo dura 6 meses. Es decir, tenemos que esperar un año a que lleguen las vacunas y estar confinándonos cada 2 o 3 meses. No hay sociedad ni economía que lo resista. Y esa es la reflexión. Si me argumentan la forma para que nos confinemos cada 2 o 3 meses y la economía no se resienta, y las economías de las personas puedan sobrevivir, pues a lo mejor me convence. Pero en estos momentos, viendo el devenir de la economía española en general y en particular de las familias, no nos podemos permitir confinamientos totales porque no hay ayudas económicas para los que se confinan. Y entonces lo que estamos haciendo es parar la economía y no dar ayuda a la gente que sacrifica su trabajo por el bien sanitario. ¿Quieres apuntar, Antonio? Sí, mira, vamos a ver. Es que no se sabe lo que está ocurriendo. Se dice que la inmunidad de rebaño tiene 6 meses de duración. Es que ciertamente no se sabe. Es que la vacuna antigripal que ya se pone en Europa, en España, más de 20 años, sí que ha procurado una disminución enorme de enfermedad de la gripe que afectaba enormemente a los trabajadores. Yo recuerdo como enfermero en el ambulatorio de Gandía, a ver señores y señores en la cama, acostados con la gripe, montones, decenas, centenares de personas en la época de la gripe. Esto hoy en día no está ocurriendo. Son pequeños resfriados y poco más. Que el virus muta, sí, pero cada año la vacuna de la gripe se ciñe al nuevo virus y se va acertando para evitar que esta enfermedad repercuta a los ciudadanos de manera tan bestial como hace 25 o 30 años. Con el virus que está pasando ahora, pues primero que lo desconocemos, que se dice que si dura la inmunidad 6 meses, no se sabe de verdad. No se sabe. Yo creo que primero proteger a las personas sensibles, perfectamente. El tema económico, pues oye, hay una solución muy fácil. España paga miles de millones de euros para pagar la deuda contraída con Europa. Ese famoso artículo de la Constitución que fue modificado por Zapatero y con el PP para pagar primero que nada la deuda. Sencillamente hay una causa por la que no se puede pagar. En caso de catástrofe nacional, esto lo es, que no se pague la deuda. Y con ese dinero se atiende a los ciudadanos si es que se quiere confinar. Y se atiende todas sus necesidades, todas, el 100% de las necesidades, durante el tiempo que haga falta. Y Europa debe movilizar el Banco Central Europeo, porque esto está ocurriendo en España, en Italia, en Austria, en Francia, en toda Europa. Es un problema europeo en general. Y salvar la economía de esos países, y no la economía, a los ciudadanos de esos países. Porque poner la dicotomía salud o economía es un absurdo. Si no hay salud, no hay economía. Sin lugar a dudas. Absolutamente. Y un inciso más, Paco, termino ya. Es que se tenía que haber invertido fundamentalmente, más que nada, miles de millones en la sanidad. Estamos protegiendo, confinando a la ciudadanía para que no se desborde nuestro sistema sanitario, el español, el francés, el inglés. No, señores, vamos a triplicar el esfuerzo para que el sistema sanitario pueda absorber la posible demanda de la ciudadanía. Teníamos un alto concepto de la sanidad española, lo teníamos, y pensábamos que esto que estaba pasando en el resto del mundo, pues aquí, por ese nivel de sanidad, no nos iba a ocurrir. Lo que sí que está claro es que hay un estudio sanitario que dice claramente que el contagio por aerosoles es entre 100 y 2000 veces superior y más probable de poder contraer el virus que el contagio por gotas. Por tanto, empezamos a tener también cosas claras. Es decir, en lugares donde hay
bastante gente en un sitio cerrado que no está aireado, es más fácil contraer el virus que no hablando con una persona con una distancia, digamos, respetable. ¿No, Eloy? Pues bueno, al final lo que decía Antonio es cierto que hay varios estudios no concluyentes todavía o concluyentes, pero que van destapando o acertando cada vez más. Y sí, sí que es cierto que lo que tú has dicho es uno de los últimos estudios y la reflexión sobre la sanidad, que ya hemos hecho en varios programas habitualmente, es cómo lograr hacer entender a las personas que cuando le subimos los impuestos y los políticos se suben el salario, realmente el dinero que nos suben en los impuestos van a sanidad. Es decir, es algo que es difícil de explicar, que en plena pandemia la gente se suba su salario y bueno, y me parece que no es fácil de explicar. Por eso me parece que los políticos están cometiendo errores involuntarios. Para mí la nefasta gestión del COVID, tanto por gobiernos del PP autonómicos como del gobierno estatal del PSOE Podemos, probablemente sea involuntario. Pero el subirse el salario y subir los impuestos en plena crisis como estamos viviendo, me parece que es un error voluntario o como mínimo una desfachatez, como mínimo. Pues eso. Sí tenemos una información también clara que dice que Sanidad aumenta un 10% el gasto del personal por el tema del COVID para el presupuesto de 2021, pero baja el dinero destinado a la investigación. Es que es absurdo. Es que de verdad tenemos un problema. El sistema sanitario no puede absorber estos momentos de crisis por el coronavirus. Pero es que después del coronavirus habrán otras patologías, vendrán otras infecciones que van a ser igual o más graves todavía. Tenemos que tener un sistema sanitario robusto que pueda absorber estas enfermedades en los momentos que ocurra. Que se pueda desdoblar la sanidad, aumentar la sanidad automáticamente de verdad. Y eso no se está procurando hacer. A mí me gustaría saber qué plan ha tenido el gobierno o central autonómico de aumentar los servicios sanitarios en la SAFOR o en toda la comunidad, en todo el país valenciano, en España. ¿Qué inversión desde que ocurrió esto en miles de millones se está haciendo en todo el territorio español? ¿De verdad que se está haciendo? Aparte de crear un hospital militar al lado de la FE o en Atocha, no, hacerlo ya. Eso es fundamental. O sea, no confinar para qué, vamos a ver. Paco, ¿no ves absurdo que confinemos aquí los restaurantes o las cafeterías o las discotecas y en el metro de Valencia o de Madrid hayan centenares de personas apiñadas en horas punta todos los santos días? Cuanto menos incongruente. Vamos, es que es absurdo. Que no se puede ir al teatro es que es absurdo. Con toda la medida de seguridad, con dos butacas de por medio vacías y que sí se puede estar metido dentro de un vagón de metro. Claro, es que no hay otra solución para poder desplazarse. Bueno, quizás poner más vagones. Pues lo que sea, buscar una solución, porque te prohíbo que aquí hayan 28 personas, pero en el metro, en un vagón, que la capacidad hay 228 personas. Mira, la serie de televisión que están haciendo en Telecinco, La Valla, no sé si algunas ciudadanos lo verán, vamos, es que plantea un estado semipolicial o semiejército, controlado por el ejército, es lo que comentaba Eloy antes, comentábamos, de restringir la libertad absolutamente para ceñirse a unas normas del Estado. Nos tenemos que negar a llegar a esto. Tenemos que obligar a nuestros políticos, y digo obligar, a invertir en aquello que necesita la ciudadanía, que es sanidad. ¿Y eso se paga con impuestos? Claro que sí. Y por eso tenemos que presionar que se hagan razonablemente los impuestos en el momento que se pueda hacer, pero que se vea en qué se está gastando esos dineros. Y eso está pasando en España, en Francia, en Alemania. Lo que pasa es que ellos estaban mejor preparados. Tenían más camas de UCI Alemania que España. Nosotros creíamos que éramos la flor y nata de la sanidad y desgraciadamente no ha sido así. Pero tenemos que evitarlo y luchar para conseguirlo. Y lo podemos conseguir. Y siempre, insisto, Europa, porque si somos Europa todo, el Banco Central Europeo, que es el banco de todos los ciudadanos, debe invertir, ahora es el momento, miles de millones de euros
para salvar a la ciudadanía y a las empresas de toda Europa. No a los bancos, sino a los ciudadanos. Eloy, dice Rafael Bengoa, que es el exdirector de la OMS, que ve inevitable un nuevo confinamiento domiciliario de 15 días si siguen subiendo los casos, continúen en ascenso los casos de coronavirus. Esta circunstancia también, quizás tú comentabas anteriormente que supiéramos que, por ejemplo, nos van a confinar la última quincena de enero, pues incluso a la economía, si supiera con antelación, podría uno hacer sus previsiones de compras de productos, o sea, podía estar preparado y de alguna manera, pues eso, equiparse para un confinamiento y luego saber que el día 1 de febrero está de nuevo, ese confinamiento se ha acabado y de nuevo está en órbita y en marcha. No sé, tal vez podría ser argumentaciones que podían servir para intentar controlar la pandemia hasta que de una manera definitiva se pueda conseguir. Claro, el hecho de argumentar es porque si existiera un plan. Cuando se va improvisando, yo creo que ellos mismos se dan cuenta que no pueden argumentar porque no tienen plan. Pero lo lógico sería utilizar una argumentación, plantear un plan para tranquilizar a las personas, porque muchas veces, aunque te digan una mala noticia, simplemente por el hecho de habértelo dicho y haber podido planificar esa eventualidad, te tranquiliza. La economía española, uno de los hándicaps que tiene, que proponía Antonio, es que no pague la deuda como una de las posibilidades y que destine ese dinero que se pagaría la deuda para financiar o ayudar económicamente a las familias que no puedan llevar esta crisis. Lo que ocurre es que como tenemos un gobierno del PSOE-Podemos, es difícil que desde Europa se entienda que España deja de pagar esa deuda sin que nos intervengan. Y entonces casi sería peor el hecho de dejar de pagar la deuda que la pequeña ayuda que recibiera gente que la necesitara. Sí que estoy de acuerdo con Antonio en que el Banco Central Europeo y la Unión Europea está ante una situación de crisis y debe decidir si dejamos de ser una unión económica a ser una unión realmente política y ojalá algún día federal. Y creo que ha sido Antonio también el que ha recordado, no sé si tú Paco, el hecho de que Trump ya amenaza con sacar a las calles el ejército. Es decir, si vuelvo a repetir la doctrina del shock de Naomi Klein, una crisis económica fuerte, una crisis social fuerte, que es lo que ha vivido Estados Unidos, la contestación del gobierno es una represión militar fuerte, incluso una guerra que está justificada ante la falta de seguridad de los altercados sociales y por el gran problema económico que pudiera vivir Estados Unidos. Entonces, la argumentación de la doctrina de shock, el señor Trump, que la conoce porque Estados Unidos la ha aplicado muchísimo, ya está aplicándola. Es más, cuando un 40% de los votantes de Trump, que es factible que gane, en caso de que perdiera entre Joe Biden, que no es mucho mejor que él, dicen abiertamente que no aceptarían al gobierno ni lo reconocerían como legítimo y que estarían dispuestos a tomar las armas, es algo peligroso en una democracia y más cuando esa democracia es en teoría, actualmente la número 1 del mundo, si no tenemos en cuenta China o si pensamos que están equilibrados. Eso es lo que estamos viendo actualmente. Y yo no pretendo asustar a las personas, pero yo lo que quiero que entiendan es que hay que relativizar el miedo, que está claro que este virus mata a muchas personas, pero a más personas mata el tráfico, a más personas mata el tabaco, a más personas matan el cáncer y nadie deja de conducir y mucha gente sigue fumando y el cáncer convivimos con ello día a día y eso es lo que tenemos que entender, que este año 2020 y probablemente el 2021 lo tenemos que convivir con este virus. Quisiera haceros una última pregunta en torno ya a nivel local, en torno a Gandía. ¿Qué os parece ese intento de peatonalización del resto del centro histórico de la calle Hermana Carmelita Rita, que acabaría un poco de cerrar el círculo por el centro histórico a nivel que fuera totalmente peatonal, cuando en esa junta de éxito que se realizó con los vecinos, de alguna manera se opusieron directamente porque consideraban que
tanto para el comercio como para ellos, y colegios y demás que hay en el centro, sería un poco complicado poder utilizarlo de manera habitual. Antonio, ¿qué te parece? Mira, yo creo que yo soy partidario de cerrar los centros históricos para los ciudadanos. Sé que han habido siempre respuestas negativas por los ciudadanos y los comerciantes que viven en esas zonas. Yo recuerdo cuando se peatonalizó la calle Mayor, las enormes manifestaciones, no digamos, que se hizo por el centro con posteriores concejales que fueron de partidos políticos encabezándose en contra de la peatonalización. No solamente no ha perjudicado al centro histórico, sino que creo que los negocios han mejorado en su momento ostensiblemente con esa peatonalización. Eso ocurrió en Gandía, ocurrió en Valencia, en las calles del centro histórico, como era Juan de Austria, que iba a la Corte Inglesa, etc., y benefició a la ciudadanía. Yo creo que si hay un estudios serios que se hayan hecho sobre la zona, creo que a medio plazo, a corto plazo, beneficiará a los ciudadanos que viven ahí y a los comercios que están allí, y por ende a toda Gandía, que podrá disfrutar paseando por esas calles. Siempre habrá algún tráfico, porque quien vive en esa zona y tenga garaje y tal y cual podrá entrar, y habrá un horario de repartidores para que puedan de alguna forma llenarlos, suministrar productos a las tiendas, etcétera, etcétera. Yo creo que debe ser positivo para los ciudadanos y para ellos mismos. Eloy, ¿cuál es tu opinión en torno a acabar esa peatonalización del centro histórico de Gandía? Yo creo que cualquier ciudad, Xàtiva, Ontinyent, Dénia, Cullera, todas las zonas peatonales se agradecen. Se agradecen porque mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Las personas que tenemos niños se agradece porque evitas el peligro de los coches. Cuando paseas, el aire es más limpio. Apetece más pasear, por ejemplo, en un centro comercial, porque no hay coches ni peligro alrededor, que en un centro donde hay tráfico en caso de que no esté peatonalizado. Ahora bien, en lo que se plantea en Gandía, si no va aparejado o no va conjuntamente con un plan de aparcamientos, lo que puede acabar es de polarizar o de crear una ciudad difusa, ya que el centro histórico de Gandía ya no es lo que era y podría convertirse en una estocada final. Si esto se beneficia o se ayuda a beneficiarse con parkings públicos y facilitando el acceso a esos parkings, pues obviamente todo lo que sea. Yo, por ejemplo, en el barrio de Corea me gustaría que hubiera más, por hablar de Gandía, me gustaría que hubiera más zonas peatonales, y en el barrio de Beniopa, y en el barrio de Santana, y prácticamente en todos los barrios de Gandía debería haber, o en la playa de Gandía, por ejemplo, o en el Grau de Gandía, debería haber más zonas peatonales, porque dinamiza la vida. Y cuando dinamizas la vida y que la gente pueda pasear, el pequeño comercio se dinamiza. Lo que sí que es verdad es que hay que tener mucho cuidado con los accesos a colegios y con los aparcamientos que estén cerca de esas zonas peatonales. Que en Gandía, por suerte, existe el Parc del País Valencià, y hay otros parques que sí que podrían facilitar esa función, pero obviamente, como coincido con Antonio, hay siempre un gran rechazo a peatonalizar, porque la incomodidad de ir hasta tu casa con el coche es algo que no estamos, sobre todo los que no somos que lo ven, no estamos acostumbrados. Y espero que en el siglo XXI sea mucho más habitual ir a los sitios caminando o en patinete o en bicicleta. Antonio, no quisiera acabar sin preguntarte una pregunta, y que incluso va con la que ha sido tu profesión siempre. Estamos ante la tormenta perfecta. En breve esta semana entraremos con episodios de lluvia, de ascenso de temperaturas, y esto van a empezar a llegar las primeras gripes, los primeros resfriados, primeros constipados. Por tanto, empezar a discriminar qué es coronavirus o qué es una gripe o un resfriado, empezará la psicosis ya de entrada. Sí. Imagino que tú esto habrás visto, obviamente no con el coronavirus, pero sí circunstancias que obviamente simplemente por estacionalidad aparecen. Va a ocurrir eso, y yo en el debe de la Consellería podría una cosa. Tenía que haberse puesto mucho más profesionales de enfermería para vacunar a mucha más gente en el periodo que ha pasado ya. Se está dando cita en los centros de salud para vacunarse escalonadamente, gente más mayor, etcétera. Está bien planificado, pero hubiera hecho falta mucho más enfermeros, mucho más enfermeras para vacunar en menos tiempo a toda la población
que haya querido y que deba vacunarse contra la gripe para evitar esto que pueda ocurrir. No obstante, se debe decir y se debe informar que los síntomas que puede pasar como gripe y confundir con coronavirus, de malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, esas pequeñas cosas, pequeña fiebre, no estamos hablando de fiebre de 40, 41 grados, pues que se tome el antitérmico normal, el paracetamol, y simplemente en un par de días se ha solucionado el problema. Si hay sospechas más grandes, pues que se acuda a los centros de salud. Que se acuda no al teléfono, sino al centro de salud. Yo creo que ya debemos acabar poco a poco con el teléfono y recobrar el contacto paciente-enfermo para que se le pueda ver al enfermo, diagnosticar al enfermo, atender al enfermo, mirar cómo habla, cómo se expresa, cómo se comunica, que se le haga una palpación, que se le vea, que se le reconozca al enfermo. Y si hacemos esto bien hecho, no será un año mucho peor que otros años. Eloy Pomar, muchísimas gracias por tu opinión de valor, como siempre, en Comarcal Televisión, la Tribuna Comarcal. Muchas gracias y un recuerdo, creo que todos apreciábamos a Sean Connery, que ha faltado esta semana, un actor fabuloso. Por cierto, que se parece a ti. Por eso lo digo. Bueno, de momento, una de las múltiples facetas de Eloy no es la de actor, pero nunca se sabe cómo puede esto acabar. Gracias, Antonio, también por tu opinión de valor. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Comarcal Televisión. En la Tribuna Comarcal volveremos para darles más y nueva información en torno a lo que ocurre en nuestro entorno más cercano. Gracias y que pasen buen día.